Desde la Escuela Nacional de Trabajo Social y el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, es un gusto estar nuevamente con ustedes, podernos encontrar a través de estas modalidades, poder tener un acercamiento y poder celebrar conjuntamente el Día del Trabajador y de la Trabajadora Social. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra, licenciada Norma Gómez Ríos. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social, tiene estudios de maestría en Sociología, es especialista en temas de adicciones, pero sobre todo es una apasionada de trabajo social y una apasionada desde el trabajo operativo, desde el trabajo académico, y lo ha transmitido a muchas generaciones en esta escuela y también lo fue como estudiante. Ayer un poco se recordaba lo que ha sido el trabajo social en la universidad, pero que trasciende esto también. Y le invitamos porque el tema que nos pidió la maestra Shirley es hablar sobre el trabajo social contemporáneo, hablar sobre los retos que se tienen en América Latina y en México, y ella últimamente ha sido ponente a nivel internacional, ha estado en países de Sudamérica y ha compartido con otros colegas tanto en América pero también de otras latitudes del mundo, y entonces tiene una perspectiva fresca de lo que se está trabajando, de los temas que se están abordando desde trabajo social. Y claro que es de celebrarse que dos instituciones públicas se hermanen y que trabajen de manera conjunta para seguir formando a trabajadoras y a trabajadores sociales, que es una profesión que es muy pertinente, que es una profesión muy necesaria en la sociedad. Pues sin quitar más tiempo, le doy la palabra a la maestra Norma. ¿Les parece? Primero estaremos escuchando como su ponencia, sus reflexiones, y posteriormente ustedes le van a poder hacer preguntas, cuestionarlas, si algo les inquieta, se lo pueden preguntar. Pues le doy la palabra a la maestra. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Eunice por su invitación. Para mí es realmente pues un honor estar aquí, y además que estas TICs, estos apoyos a distancia nos acercan, rompen las fronteras, y realmente es de lo que quiero hablarles el día de hoy. Con respecto al trabajo social contemporáneo y en América Latina, que tendría que ser América Latina y el Caribe, la importancia de las fronteras que en algunos casos se trazan a nivel político, pero que para los pueblos no existen. Y es un poco de lo que quiero hablarles. Las fronteras no existen para los pueblos, las fronteras no se establecen desde los pueblos. Y bueno, en el caso del festejo del Día del Trabajador Social, quiero felicitarles primero por haber elegido esta noble profesión y también por ejercerla muy pronto para los que son estudiantes. Ejercer la profesión de trabajo social es realmente un honor y es una gran oportunidad para trascender a lo social. Trascender en el campo de lo social significa para trabajo social contemporáneo un gran reto. Les voy a narrar una historia. A mí me encantan las historias porque a partir de las historias es que nos damos cuenta del sentido de vida de las personas y del sentido de vida de una profesión también. Entonces, les quiero contar la historia del trabajo social latinoamericano que he tenido la fortuna de acompañar, de integrarme y también de ir conociendo poco a poco. Es un poco como una fotografía que la ves en un primer momento y ves unas partes, pero conforme te quedas mirándola más tiempo, puedes ir dando cuenta de todas las dimensiones de la imagen. Entonces, esta fotografía se teje a partir de dos organizaciones internacionales. La primera es la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, que es una federación que integra a países de América Latina y de Europa, y bueno, también de Asia.
estamos representadas las y los trabajadores sociales en esta organización, de la cual formamos parte, y gracias al fortalecimiento gremial que se ha dado y mi militancia o mi participación en ATSMAC, he podido participar en estos encuentros como representante de los primeros comités o de los últimos 2 comités coordinadores. Quiero platicarles que actualmente en la Federación Internacional de Trabajo Social tenemos a una colega argentina, que ella representa ahora la Federación Internacional, porque han sido un gran impacto de la organización latinoamericana. Esta organización latinoamericana surge en Uruguay hace 4 años y se propone establecer un consejo de países en donde podamos hablar de América Latina y nuestras particularidades y nuestras localidades, y también los elementos que nos integran, que nos suman. Esta organización se llama COLACATS y es una organización que integra América Latina y el Caribe, pero que además tiene en su seno a países que han sido históricamente organizados en el trabajo social crítico. Y esta es la particularidad tanto de FITS como de COLACATS. Son organizaciones que plantean la posibilidad de un trabajo social crítico y un trabajo social cercano a la población. En Uruguay, hace 4 años, se propone la posibilidad de impactar en la organización gremial con un primer pronunciamiento que tenía como ejes la unión, la integración de coincidencias a nivel latinoamericano y también un posicionamiento ético-político cerca a las reformas estructurales que se han vivido a través del proyecto neoliberal en todo el mundo. Pero en particular en América Latina, estas políticas estructurales han estado afectando la vida social. Además, la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de la justicia social y el acompañamiento de los procesos participativos y los procesos sociales y el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Es decir, un compromiso ético-político con la visión crítica del ejercicio profesional del trabajo social. Surge en Uruguay un país que además quiero decirles que es un bastión de la perspectiva crítica. Ustedes pueden ver en las universidades que el trabajo social está dentro de la Universidad de las Ciencias Sociales en Uruguay, y las discusiones son estudiantes, profesores y profesionistas ya en ejercicio que plantean las formas distintas de hacer el trabajo social y las discusiones. En Uruguay, una de las discusiones centrales es el tema, hace 4 años el tema de la salud, porque una de las propuestas era el sistema único de salud y la posibilidad de tener pago de salud a través de seguros. Eso era una discusión en ese momento, sin embargo, estaban revisando todavía la posibilidad de implementarlo, no estaban aprobándolo. En ese momento también Uruguay tenía un presidente sui generis, un presidente con una clara perspectiva democrática y con una clara perspectiva crítica también. Uruguay es un país que nos propone una serie de definiciones del trabajo social desde la perspectiva crítica, pero también nos hace una reflexión importante del contexto. Después de Uruguay tuvimos la reunión en Chile. Y Chile, un país que enfrentó una dictadura militar, que enfrentó un golpe de Estado, y quiero platicarles que las compañeras de Chile en la reunión que tuvimos de recibimiento nos platicaron sobre qué pasó con las y los trabajadores sociales en el momento del golpe de Estado. Quiero decirles que una de las áreas donde más pegó el golpe fue en la universidad pública. Las y los trabajadores sociales en ese momento estaban en la lucha democrática por la defensa del sistema democrático que instaló Allende, y ellas fueron las primeras que vivieron los estragos de la guerra y de este golpe de Estado. Muchas colegas murieron, muchas colegas desaparecieron, y quiero decirles que Chile es uno de los países que fortalece el trabajo de los derechos humanos, justo por su historia, justo por este momento de golpe, donde trabajo social, las y los trabajadores sociales fueron abatidos fuertemente y dañados sus derechos humanos y su derecho a la libertad.
Esta es una situación muy compleja para los compañeros de Chile que están reorganizándose y que ya han formado nuevamente su colegio y que han estado fortaleciéndose a través de las universidades privadas. Porque si ustedes recuerdan, el proyecto neoliberal fue primero instaurado en Chile, a través justo de la investigación-acción y también a través de la privatización de las empresas y en particular de la privatización de la educación. Muchas universidades son organizadas y coordinadas por la Iglesia Católica, que son algunos espacios de respiro para estas visiones críticas del trabajo social, pero están sobre ellos las políticas estructurales de modificación a la educación y la privatización de esta, y al mismo tiempo se conjuga con su historia, con esa historia de daño humanitario que generó el golpe, pero que se recuperan a través de una gran fuerza interna y a través de una gran fuerza democrática que es la defensa de los derechos humanos. En este país, uno de los ejes que tuvimos en esa reunión hace ya 3 años en Chile fue la formalización del Comité de Organizaciones Latinoamericanas. Se establece y se elige el primer comité, en el cual la representante, el país representante del comité es Brasil, y queda la mesa directiva entre Brasil, Uruguay, Argentina y Costa Rica. En esta reunión se formalizó el comité con 14 países. Quiero decirles que estas discusiones son tan emocionantes y tan ricas porque uno se da cuenta que el trabajo social no solo se vive a nivel local, es un trabajo social que se vive en todo el mundo y que estamos conectados de alguna manera en América Latina por nuestras luchas y por nuestras historias, pero también por la visión de un trabajo social cercano a la población. En este encuentro en Chile, uno de los pronunciamientos centrales era la defensa y la dignificación de las condiciones laborales en relación a las funciones, manuales de procedimientos, salario, seguridad y reconocimiento de la formación profesional a través de la elaboración de diagnósticos. Ese fue el acuerdo y ese fue el pronunciamiento. En ese momento México hizo un pronunciamiento abierto en Colacats y en FITS a través de la defensa de los estudiantes y de la defensa de los derechos humanos, porque en México también se venía un fuerte golpe de las políticas estructurales. Quiero platicarles que después de Chile, el siguiente país en donde fue la siguiente reunión latinoamericana fue Puerto Rico. Y en Puerto Rico, una isla que está sojuzgada por el abuso de poder de Estados Unidos, sin independencia, con una gran historia que contar, pero que ha sido oculta, porque Estados Unidos, ellos dicen, los compañeros de Puerto Rico, de Trabajo Social de Puerto Rico, dicen que ellos son la caja chica de Estados Unidos, porque se van todos sus recursos y todos sus productos naturales de la mejor calidad a Estados Unidos. Ellos trabajan para mantener a Estados Unidos y son una colonia. Y quiero platicarles una historia muy significativa. Cuando se propone el ingreso de Puerto Rico a FITS, a la Federación Internacional de Trabajo Social, donde hay también discusiones importantes, se niega la entrada a Puerto Rico. Y la argumentación de las compañeras de Estados Unidos es que Puerto Rico no puede tener voto porque es una colonia de Estados Unidos. Y ahí se da una lucha muy interesante porque Puerto Rico se busca a través de Colacats que tenga una representación particular y que además ellos tengan un voto, y se acepta, se gana esa lucha y Puerto Rico entra no solo como un país que se representa a sí mismo, sino también como parte del comité de organización de la federación. En este país, en esta isla, uno de los ejes fue la unión de los pueblos de América Latina y básicamente la búsqueda de la autodeterminación de los pueblos a través de la misma lucha de Puerto Rico. Puerto Rico se presenta por primera vez a Colacats desde Uruguay. La búsqueda de las mejores condiciones laborales de las y los trabajadores sociales, donde presentamos cada uno de los países el diagnóstico de las condiciones de nuestros compañeros que están trabajando en diferentes áreas de la profesión y que nos damos cuenta a través de los diagnósticos que el área de trabajo social es un área donde está el sufrimiento social. Las y los trabajadores sociales estamos al lado de donde la población sufre.
los estragos de una política económica inadecuada, una política económica que además es desigual. La distribución de los recursos, tanto naturales como materiales, no se hace de manera democrática. Es una falta de distribución equitativa de los recursos, y es aquí donde se plantea ubicar al trabajo social justo en el análisis de lo que impacta en la vida de las y los trabajadores sociales, estar en este campo de las circunstancias sociales más difíciles. Y empezamos a hablar de el bullying o de el estrés laboral que genera trabajar como primer espacio ante la migración, ante la pobreza, ante la desigualdad, ante la violencia social, ante todos estos estragos que causa una política con una falta de visión social y de equidad. En esta lógica, la búsqueda de la autodeterminación de los pueblos se da en unión con la lucha gremial. Y este es un tema que quiero platicarles, compañeras y compañeros, tanto maestros como estudiantes, que es central. Desde el primer semestre que entramos a la licenciatura, tendríamos que establecer en los planes de estudio el tema de la organización gremial como una obligación de ser trabajadoras y trabajadores sociales. Nosotros, que como profesionales apoyamos la organización social y empujamos y fortalecemos los procesos, tendríamos que empujar y que construir nuestros propios procesos internos. Entonces, en este encuentro en Puerto Rico se busca que se dé la lucha gremial organizada a través de incorporar la visión gremial en los planes de estudio y en la formación de los estudiantes desde el primer semestre. ¿Para qué? Para que se vaya creando una conciencia de obligatoriedad de participación y de representación. Y aquí quiero platicarles algo. Hay países en donde la organización gremial es una obligación. Ustedes no podrían ejercer el trabajo social aún con el título y la cédula si no forman parte de un gremio. Esos países que tienen la obligatoriedad en el gremio son Puerto Rico, Costa Rica, Brasil, Cuba, Perú, entre los países que están obligados a formar parte de un gremio para ejercer. Es en Puerto Rico en donde ya la reunión de más países se buscó la posibilidad justo de atender las condiciones laborales. Quiero decirles que este encuentro fue un encuentro de alegría, de regocijo, de entusiasmo por encontrarnos, y este fue el sello de este encuentro. Las fronteras, compañeros, no son para los pueblos. Las divisiones territoriales no son para los pueblos, y lo hemos visto en cada una de estas reuniones. Después tuvimos la reunión en Panamá. Ustedes han escuchado de Panamá. Panamá ha sido reconocido por un paso comercial que se le llama el Canal de Panamá, donde se transporta todos los productos, tanto agrícolas como industriales, a otros países. Es un cruce. Y esta es la importancia de Panamá para el mundo, pero ellos como trabajadores sociales están también buscando la lucha gremial. Ahí la que coordina el gremio, la que es representante del gremio a nivel nacional de Panamá se llama Kenia Batista. Y quiero decirles lo que ella nos enseñó el día que llegó en Puerto Rico. Ella planteaba, no podemos plantearnos una organización internacional o latinoamericana sin limpiar la casa, sin organizarnos desde lo local. Y entonces ella se posiciona y nos plantea que el trabajo social debe ser una acción de pensar, sentir y hacer. Y así es como ella lo organiza a través de este encuentro. Y bueno, queremos decirles que dentro de esta reunión en Panamá, la búsqueda era de evidenciar los estragos que estaba causando la privatización de los ámbitos sociales. Seguimos con las luchas estructurales. Es así que entonces, por todas partes, es igual. Para los pueblos que sufren la pobreza y la mala distribución de la riqueza. Panamá no es una excepción. Después de Panamá, seguimos a Costa Rica. Y Costa Rica se caracteriza por la vida buena. La vida buena en un territorio que nos plantea una gran traza de volcanes, pero también una traza natural enriquecida. Ustedes conocen las zonas de Chiapas, conocen las zonas de
por ejemplo, Oaxaca, si no las conocen, son muy parecidas a Costa Rica, pero Costa Rica tiene también una realidad de privatización en la salud, en la educación, y también los compañeros luchan por la unión de las profesiones. Costa Rica en particular está luchando con otros gremios que no son solo de trabajo social, está luchando con los sociólogos, está luchando con los psicólogos por la dignificación de las condiciones laborales, y esto les ha permitido a ellos posicionarse como trabajo social en una lucha muy importante. Es así entonces que hay varios ejes que están dentro de la defensa de estas organizaciones y en particular de Colacats, que es la organización latinoamericana, y pertenecen a un gremio como obligatorio, como participación de gremio, como participación de las y los trabajadores sociales. Las reformas estructurales pegan en la condición y deriva en lo social, la defensa de los derechos humanos y una visión ético-política crítica. Quiero platicarles de un país que es una excepción entre muchos, que son de América Latina y el Caribe, y es Cuba. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca del trabajo social en Cuba? Bueno, sí sería importante. Está bien. Sí, voy haciendo preguntas y ustedes las van pensando y vamos a darle espacio ya en las preguntas y respuestas. Cuba, quiero decirles que es una excepción. ¿Han escuchado hablar de la planeación y la planificación? Bueno, la planeación es la administración de la pobreza. La planificación es la administración de la riqueza. Y Cuba tiene un sistema de planificación. En Cuba, las políticas públicas se construyen en conjunto. Ningún profesionista construye su propia política. Se construye la política y todos los profesionistas participan para poderla aplicar y llevar a cabo en un espacio tanto nacional como local y a toda la población cubana. Cuba es una excepción también donde el principio es la atención integral. Es decir, si tenemos un trabajador social, una enfermera, un médico, un especialista, todos trabajan en conjunto, ninguno trabaja por separado. La vinculación de las problemáticas está relacionada con el país, la región, la localidad, la comunidad y la familia. Y de ahí viene una frase que, como dijo el Che Guevara, ¿no? Hasta la victoria siempre, en cada cuadra un comité. Porque en cada cuadra, en cada manzana, tienen un centro de atención a la salud integral y en cada 4 o 5 manzanas tienen lo que llaman ellos una policlínica, donde atienden a nivel de segundo nivel con estudios especializados y atienden la salud de esa comunidad. Muy pocos ejercicios se llevan a cabo de esta manera. Yo conozco uno en Puebla, en la Sierra Norte de Puebla, que trabajan así en el sistema de salud, en una cooperativa que se llama Tosepan-Titatanisque. Ellos, los compañeros del gremio de trabajo social cubano, tienen una editorial por profesión. Entonces ellos lo que quieren publicar de sus congresos lo hacen en lo inmediato, porque la editorial se paga por profesión y cada uno tiene derecho a una editorial. Entonces, se publican artículos según las temáticas que lleven a cabo en sus congresos, pero también se publican artículos temáticos como la visión de género, el tema de la salud mental, el tema de la salud pública, el tema de la organización comunitaria. Y quiero decirles que en la presentación de los compañeros cubanos, cuando ellos reportan sus resultados, ellos tienen una evaluación que se llama de impacto. Es decir, no solo cuentan cuántas personas van a la atención o al grupo o al trabajo del programa o del proyecto, sino cómo este impacta en su vida cotidiana. Y quiero decirles que es la primera vez que yo escucho una evaluación de impacto donde se logran el 100%. Tienen un nivel de logro que se traza a través de la vinculación comunitaria, con una gran alegría también, pero además con un trabajo integral que impacta en la vida cotidiana de las personas. Eso se llama planificación. En Cuba, entonces, los programas que son evaluados desde aquí tienen como principio, fíjense, como principio el trabajo comunitario. Ningún trabajo institucional se realiza si no pasa por lo comunitario. Esa es la riqueza de Cuba. En este contexto de vinculación me he podido integrar a otros contextos, como el contexto argentino. Los compañeros en Argentina
están ahora luchando porque después de la presidencia anterior, que ganaron una gran calidad de vida, las trabajadoras sociales estaban vinculadas al Plan Nacional y ellas participaron en la elaboración de la política social, y que ahora con la entrada de Macri, con un presidente neoliberal como el que nosotros tenemos, que está por salir, con esa política neoliberal lo que hicieron fue privatizar la salud, cancelar las jubilaciones, privatizar la educación y generar una gran pérdida de conquistas sociales que ya habían logrado en el periodo anterior y que ahora están luchando en las calles. Lo último que lucharon las trabajadoras sociales al conjunto y al lado de la población argentina fue el derecho al aborto. Como no lo autorizaron, porque Macri representa, igual que Peña Nieto en nuestro país, un proyecto neoliberal que atenta en contra de las condiciones sociales, y no aprobaron el aborto, el derecho al aborto legal y seguro, no lo aprobaron. ¿Y saben qué hicieron los compañeros argentinos? Empezaron a renunciar a la Iglesia Católica. Y todos se preguntarán qué relación tiene una cosa con la otra. Compañeros, el ejercicio de poder, como nos plantea Foucault, se da desde la ideología, y la ideología se transmite a través de las instituciones como que se constituyen como creaciones sociales. Entre ellas está la Iglesia. Y es así que los compañeros en Argentina renuncian a su pertenencia a la religión católica porque ven que así es como se afecta su calidad de vida. Hay otro grupo que quiero platicarles que se llama GITS, y es un grupo de compañeras argentinas que están en la discusión actual para colocar la visión desprejuiciada del aporte que hace Mary Richmond al trabajo social. Y todos dirán, ¿por qué hablamos ahora de Mary Richmond si todo el mundo la ha catalogado como positivista? Pues quiero decirles que no, compañeros. La discusión que propone este grupo GITS en Argentina es que revisemos la propuesta teórica, metodológica de Mary Richmond en un contexto de defensa de la justicia social y de los derechos humanos. Releer a Mary Richmond, como dice el grupo GITS, es releer al trabajo social y ponerle piso. En la Universidad de Buenos Aires quiero platicarles que una vez que los estudiantes salen de la Facultad de las Ciencias Sociales, donde también está trabajo social, solo puedo hablarles de esta universidad que conozco, que es la UBA, los compañeros estudiantes organizan círculos de lectura, conferencias nacionales e internacionales sobre las condiciones que están viviendo. Ustedes no ven a los estudiantes salir de la universidad e irse a casa, se quedan a discutir, a hacer círculos de estudio, a discutir entre ellos sobre sus diferentes puntos de vista. Hay una acción ético-política participante que los lleva a cuestionar, a proponer, ante el contexto de la vida social que ellos viven. Y esto para mí creo que ha sido un gran aprendizaje, porque en las universidades, en cualquier parte de nuestro país, en México, tendríamos que fortalecer la discusión con los estudiantes, pero que sea también autónoma, donde los estudiantes puedan organizar sus propios círculos de debate desde los temas que a ellos les interesan. En Perú, que fue hace poco que estuve allí, es un país con una gran diversidad cultural, con profesionales y estudiantes y compañeros que ya ejercen, que están cercanos, como ellos llaman también en Bolivia, a la Pachamama. Ellos dicen que se fortalecen al reconocer su historia y sus apuestas. ¿Cuáles son las apuestas de Perú? La independencia, el enriquecimiento de la vida social. Ellos han tenido también golpes militares que han dañado a las comunidades y están luchando por reconstruir su tejido social. ¿Y saben cómo lo quieren reconstruir? A través de sus pueblos originarios. La cercanía con Bolivia les lleva a pensar en un trabajo social cercano a la identidad cultural, cercano a esas valiosas raíces que les deja un pueblo andino y también un pueblo que ha sido sojuzgado por la violencia, pero que también a través de su defensa de derechos humanos están poniéndose en pie. Es así, compañeros, que cada una de estas organizaciones y estos países en el contexto actual también plantean una serie de pronunciamientos tanto desde la Federación Internacional como en Colacats, es decir, América Latina y el mundo, de pronunciamientos en contra del trabajo social mercantilista. Y no sé si ustedes han escuchado de esto,
Pero, ¿qué significa el trabajo social mercantilista? Hay una organización que se ha posicionado como una organización llamada, entre comillas, internacional, y que ha planteado que ellos también representan al gremio de trabajo social. Estos compañeros están representados en una organización que se llama OITS, y es una organización que vende, que lucra con la capacitación y que ha sido más de una vez, ha sido un ente que ha logrado un fortalecimiento de una organización familiar, pero que no ha posicionado al trabajo social, y que la búsqueda de esta organización está basada en la ganancia, en los recursos que obtienen de eventos que hacen sin un contenido realmente profesional y que simulan una discusión del trabajo social. Esto es importante decirlo, compañeros, porque trabajo social no es una sola dirección. Trabajo social es una gran diversidad de formas de hacer el trabajo social. A través de diferentes pronunciamientos en contra de ese trabajo social mercantilista se han planteado la FITS y COLACATS, y entre ellos varios países de América Latina, en los cuales se ha colocado también la discusión de cómo no evitar la discusión de que el trabajo social tiene de diferentes aristas y que hay que definir también nuestra posición ético-política con respecto al trabajo social que queremos. Y para finalizar, compañeros, quiero hablarles de Colombia. Colombia es un país que ha estado siendo o está siendo abatido o fue abatido por mucho tiempo por la violencia del narcotráfico, por la violencia también de los grupos militares. Y que decíamos, ¿no?, hace ya no mucho tiempo, que Colombia estaba siendo sojuzgado por esa violencia. Actualmente Colombia busca la paz, pero es muy interesante que el dolor y el rompimiento del tejido social se hermana con México, porque México está sufriendo los estragos del rompimiento del tejido social. Pero esos estragos se van constituyendo a través justo de los ejes de poder, que son los militares y los políticos corruptos. Y en Colombia están en un proceso de reconstrucción del tejido social. Si nosotros hablamos de Colombia, hablamos de un pueblo valeroso, hablamos de un pueblo que reconoce en su historia dónde están las condiciones de rompimiento y están reconstruyendo su tejido social. ¿A través de qué? Fíjense, a través de la música. Ellos, a través de las canciones, reconstituyen el tejido social de los pueblos que han sido sojuzgados. A través de sus vestidos y también de sus bordados. Lo reconstituyen a través de su comida, a través de su historia, y que van narrando a través de obras de teatro. Quiero platicarles que en Colombia hay una práctica muy interesante de formación de los estudiantes de trabajo social y se les llama semilleros, que son espacios de investigación donde los estudiantes se van formando para tejer un perfil desde los temas que a ellos les gusten. Son semilleros porque se siembra el interés de la investigación para que genere frutos de jóvenes que están dirigidos a los trabajos que ellos eligen, desde el tema que ellos eligen, pero que van fortaleciendo las publicaciones y la presentación del trabajo social. Colombia, compañeros, es un ejemplo de la reconstrucción del tejido social. Brasil es un país que tiene como perspectiva teórico-metodológica la marxista. Son compañeros que militan en la izquierda, son compañeros que han militado en el Partido del Trabajo, son compañeros que son la organización más fuerte a nivel gremial, que el número de agremiados que ellos tienen en su federación es mayor que cualquier país, pero además quiero decirles que practican un trabajo social crítico. Ellos se organizan por células. La célula más fuerte es la federación, y esa federación está representada por regiones, y las regiones por poblados. Y así cada región y cada poblado tiene su comité de organización. En la federación quiero platicarles que tienen un buffet de abogados, un buffet de trabajadores sociales donde defienden a los colegas que son dañados en su vida laboral o que también buscan espacios laborales y a través de la federación los encuentran. Es una de las federaciones más fuertes a nivel de América Latina y el Caribe. Pero ¿qué pasa con México? ¿Qué pasa con nuestro país en esta vinculación latinoamericana y en esa vinculación del trabajo social contemporáneo? Quiero platicarles que México tiene una forma particular de organizarse y de participar.
Lo acabamos de ver en las últimas elecciones. La voluntad popular fue respetada a través del voto, pero fue un voto que emitió un mandato que se constituyó en diferentes momentos históricos del país. ¿Cuáles son esos momentos históricos? Pues tenemos el antecedente del sismo, tenemos el antecedente de los 43 desaparecidos, tenemos el antecedente de la guardería ABC, tenemos el antecedente de la violencia social que vivimos en todo el territorio nacional, tenemos el antecedente de la pobreza, tenemos el antecedente de la mala distribución de la riqueza, tenemos el antecedente del impacto de las políticas estructurales, que hasta el día de ayer todavía Peña Nieto dice que está orgulloso de lo que hizo, con nuestra pérdida de soberanía, con nuestra pérdida de recursos naturales. Todo eso, compañeras y compañeros, ha sumado en ese voto. La acción del pueblo mexicano es un pueblo que se manifiesta no de manera tan espontánea, pero de una manera pensada a través de diferentes contextos que suman a una voluntad popular que se unifica. Esta defensa, este respeto por el voto popular no tiene que ver más que con la fuerza interna que tiene el pueblo de México. México ha estado presente tanto en FITSC como en Colacats desde todas y cada una de estas organizaciones, de estos eventos, de estas reuniones nacionales e internacionales, de estas reuniones latinoamericanas y de cada uno de esos pronunciamientos. Quiero platicarles que hemos sido uno de los países que ha participado en la elaboración de los pronunciamientos y la construcción de esos pronunciamientos por la defensa de los derechos humanos, por la justicia social, por el acompañamiento a los procesos sociales y por el fortalecimiento de la organización social. Compañeros, el trabajo social contemporáneo nos está invitando a participar, a agremiarnos, a formar parte de esa fiesta latinoamericana, de esa fiesta internacional. Por primera vez en la historia de la Federación Internacional, América Latina está en la presidencia de la Federación, por primera vez. Y eso es gracias a la unión de los países latinoamericanos que hemos ido sumando desde hace 4 años y que cada vez crece y crece más. Está El Salvador, también integrado está Guatemala, está Honduras, está República Dominicana y muchos otros países que se van sumando. México está presente y agradezco a la representación de ATSMA que me ha permitido viajar y estar en esos lugares, que a través de mis propios recursos quiero decirles, porque el ahorro en los trabajadores sociales es muy importante y gracias al ahorro y a mis propios recursos he podido ir constatando todos estos procesos latinoamericanos y quiero decirles que es como un banquete, la mesa está servida y hay muchas cosas que comer y muchas cosas que tomar, cada uno de nosotros toma lo que considere pertinente porque la mesa está servida, el banquete es muy robusto, muy fuerte, muy diverso, pero nosotros tomamos lo que nos ofrece y tomamos lo que para nosotros es importante. No podemos pensar en un trabajo social aislado, no podemos pensar en un trabajo social localista, no podemos pensar en un trabajo social desorganizado. Y ahora, compañeros, pues la lucha sigue, el trabajo a nivel nacional es constituir el Colegio Nacional de Gremios o la Federación Nacional de Gremios, constituirnos como colegios, como organizaciones y participar en ellas para estar representados. Muchas gracias por su escucha. Espero que esto haya sido pues grato, estas narraciones de historias que se han constituido con la mía y que desde la alegría y la bondad nos han compartido también. Y quiero terminar con la frase que inicié. Las fronteras, compañeros, no son para los pueblos. Gracias. Muchas gracias, licenciada Norma, por esta enriquecedora ponencia que nos ha compartido. En este momento abriríamos el espacio para que nuestros estudiantes, nuestros docentes presentes, tienen alguna pregunta, algún comentario respecto de la conferencia que nos han impartido, sería el momento. Levante la mano si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar al respecto de lo que la maestra Norma nos ha compartido.
¿Alguien todo ha quedado muy claro? ¿Sí? Ponete bien, ¿no? Por favor, cerca. Fue muy enriquecedor todo lo que nos dijo, que, bueno, al menos conocimos todo por partes, ¿no? de varios países de Latinoamérica, todo lo que han luchado, todo lo que ha surgido, toda la lucha constante. ¿No te escuchas más? Aquí, por aquí. Sí, véase, para que lo veas. Sobre toda la lucha constante que se ha hecho, pues fue muy enriquecedor todo lo que nos ha comentado y nos ha compartido, porque pues todos nos quedamos con lo que nada más, la lucha que teníamos en México, pero ya vemos que también como latinos también tenemos muchas luchas. ¿Algún comentario? Gracias, ¿tu nombre? Soy Ana Laura Sánchez Cacique, de primer semestre. Sí, doctor Hermanos, por favor. Muy buen día. Me gustaría saber, bueno, primero agradecer su ponencia muy clara, muy ilustrativa, con respecto a lo que ha acontecido en la historia de trabajo social. Pero ahora me gustaría saber su punto de vista, su óptica que tiene con respecto al devenir del trabajo social, pero particularmente en México. Ahora con este nuevo cambio de gobierno, ¿qué considera usted que es ahora el camino por el cual deberá deambular esta hermosa profesión? Gracias. Bueno, quiero comentarles primero que el respeto al derecho al voto, es un acto de democracia no antes visto en México, que pone un punto de parteaguas de una búsqueda para que ese voto no se quede en la urna y no nos haga solo cambiar de presidente o de propuesta de organización, sino que nos lleve a participar. El voto responsable habla de una participación ciudadana y ese voto responsable requiere de la organización y la participación social. Trabajo social debe estar ahí. Trabajo social es la única profesión que nos puede permitir a nosotros ejercer el acompañamiento y el fortalecimiento de la organización social. La sociedad ya nos manifestamos, pero ahora hay que fortalecer esa organización. Se abre un nuevo campo de expectativa. Yo no lo plantearía como una expectativa en una persona, lo plantearía en la expectativa de un proyecto político de nación. Y en ese proyecto político de nación, las y los trabajadores sociales necesitamos opinar. Necesitamos presentar las propuestas alternativas de los ejercicios que han sido ejercicios democráticos que ya hemos venido construyendo a través de nuestro ejercicio profesional. Y como usted dice, maestro, trabajo social es una profesión que en su nombre lleva su origen y su sentido. Su sentido es social, es el acompañar y fortalecer los procesos democráticos. Es ahí donde estamos como un posicionamiento ético-político. Nos urge y nos está invitando el contexto en México a participar, pero necesitamos participar organizadamente, donde la suma de las partes va a ser el todo. Y quiero decirles que la lucha más fuerte, la lucha más significativa está siendo a través de las organizaciones gremiales. Entonces, les invitamos a participar, a agremiarse y también a través de los gremios posicionar un proyecto ético-político para la nación. Estamos invitados, dicen, al concierto de las profesiones que quieran fortalecer este proceso democrático. Se abre el campo, se abre la mirada, se abre la posibilidad ante un contexto distinto. Creo que es un área de enriquecimiento y necesitamos ocupar nuestro espacio que nos toca. Y por lo tanto necesitamos voz. Y la voz es a través del trabajo gremial representado en cada una de nuestras participaciones. Gracias, maestra Norma. De mi parte tengo también, primero, el agradecimiento, pero creo que sería importante que nos ampliaras un poco cómo se ha hecho en otros países
la vinculación con la comunidad. Quiero contextualizarte un poquito que la escuela en donde estamos con nuestros trabajadores sociales en formación provienen de comunidades de la región oriente y nororiente del estado de Morelos, y que, bueno, ahorita particularmente los semestres que se encuentran presentes en esta conferencia ya están viendo sus prácticas comunitarias y regionales, y la importancia del quehacer de ellos desde estas prácticas para sumar justo a esto que acabas de comentar, ¿no? A este proyecto de nación que empiece a generar diagnósticos reales de las necesidades de las comunidades con la comunidad, no sin ella. La importancia de que ellos se involucren y cómo en otros espacios, en otros países, los estudiantes o los trabajadores sociales en formación participan. ¿Cómo podrían nuestros trabajadores sociales en formación comenzar a involucrarse en este proceso de participación? ¿Cuál sería desde tu perspectiva el camino? Bueno, lo primero que quisiera hacer es felicitar a los estudiantes de primer ingreso, primero por elegir una profesión noble, vinculada a lo humanitario, vinculada a lo social, y segundo, quiero también decirles que en este plan de estudios donde la práctica es un elemento de formación y de fortalecimiento del perfil, tiene una construcción muy interesante. La práctica está dividida en 3 momentos: la práctica comunitaria, la práctica regional y la práctica de especialización. El diseño del plan de estudios tiene que ver primero con vincularnos con lo local, justo por lo que tú decías, maestra, para que los diagnósticos sean reales, para que los diagnósticos surjan de la población. Si nosotros trabajamos desde lo local, conocemos la esencia de la vida social, conocemos la vida comunitaria, conocemos la vida cotidiana de las personas, y desde ahí podemos tejer a través de la participación y de la organización comunitaria las propuestas que trasciendan a lo regional. Pero fíjense, la regional no tiene que ver con un espacio más grande de la práctica, sino tiene que ver con una construcción regional desde lo social. Y aquí tenemos una gran riqueza de trabajo social que aporta a la construcción regional de lo geográfico y de otros aspectos. Trabajo social aporta a la construcción de la región a través de 3 ejes: la población, la problemática y el territorio. Pero el territorio no visto como un espacio geográfico, sino el territorio visto como un espacio de organización social, desde donde se tejen las alternativas y las propuestas para la atención de problemáticas específicas o generales desde el posicionamiento de la población. Un ejemplo puede ser el tema de la violencia, por ejemplo. La violencia es un problema estructural. La violencia social estructura la violencia doméstica y estructura también la violencia familiar. Pero la violencia social se manifiesta de maneras distintas en diferentes territorios, pero dentro de los territorios también se van generando alternativas de organización social para atenderla, para disminuirla o para enfrentarla. Desde lo social, compañeras y compañeros, tenemos una gran riqueza de alternativa. Y ya en la práctica de especialización, una vez que tejimos desde lo local, desde la vida cotidiana, y trascendimos a una construcción de una política social vinculada al problema, a la población y al territorio, definimos nuestro perfil. Es decir, hacia dónde queremos trabajar. ¿Cuál es el área que más nos interesa y dónde queremos formarnos? A mí me ha funcionado o he visto muchos muy buenos resultados con el trabajo en pueblos originarios. Los estudiantes que inician su práctica comunitaria en pueblos originarios continúan su práctica regional con pueblos originarios y terminan en áreas donde van a fortalecer esas organizaciones a nivel nacional. Este es el impacto que tiene su plan de estudios y el nuestro. La práctica, compañeros, hace al maestro. La práctica nos va dando sentido de la realidad para confrontar con la teoría. La teoría es solo un reflejo de esa realidad, pero tiene una temporalidad, por lo tanto, lo que vayamos encontrando como novedoso, como actualizado de la vida social, lo tenemos que colocar en esos textos. ¿Cuándo habíamos visto en nuestro país que se respetara la voluntad popular? Pues ahora. Ahora ese es un nuevo elemento de la realidad social que necesitamos colocar por escrito. Cruzar una orilla, cruzar el miedo a escribir. Eso nos va a llevar a trascender también en la política pública. ¿Alguien más tiene
es importante, justo es importante la participación y comienza desde este espacio de construcción entre todos. Compañeros que están en prácticas, los que van a iniciar sus prácticas, es el momento también de que podamos expresar algunos comentarios. ¿Nada? Bueno, pues maestra Norma, te agradecemos muchísimo tu participación, todas tus aportaciones. Ya haremos llegar a través de Eunice la constancia por tu participación y nuestro agradecimiento y reconocimiento también como trabajadora social por este esfuerzo que has hecho desde tus propios medios de enlazarte con otros países para poder ampliar también la visión del trabajo social y cómo surge esta necesidad de no solo agremiarnos, sino tejer esa red entre gremios para poder realmente bajar desde lo nacional a lo local y desde lo local a lo nacional, estar en esta vinculación, en esta interacción tan necesaria. Muchas gracias por tu participación, gracias Eunice por hacer posible nuevamente este acercamiento a través de la red y que podamos compartir temas tan importantes y fundamentales, no solo para la vida cotidiana, sino para la formación de los trabajadores sociales que les toca ya enfrentar estas nuevas realidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y como en los pueblos originarios, la fiesta es por muchos días. Feliz Día del Trabajador Social y la Trabajadora Social. Bueno, también agradecerles la escucha, este espacio que nos abren y la invitación, maestra Shirley, que nos haces y que esperemos que sigamos consolidando estos espacios. Un abrazo a todas y a todas, felicidades y sigamos con las fiestas. Nos vemos el próximo mes.